Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast de filosofía en español, donde leemos e interpretamos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? En el capítulo anterior tratamos de contestar algunas de las preguntas que nos plantearon ustedes y pues hablamos un poquito de posibles respuestas a aquellas dudas que han surgido a lo largo de los capítulos. Esta semana, como nos llovieron tantas preguntas, nos agobiamos. No es cierto, no nos llegó ninguna pregunta nueva. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la trayectoria de Néstor como una celebridad, como un líder de opinión en nuestra región, y también un poco sobre el peso que tiene el filósofo en, no vamos a decir que en la vida cotidiana, pero sí en estas cuestiones de opinión. Bueno, entonces, Néstor, platícanos un poquito de tu trayectoria en los medios de comunicación, porque últimamente has estado muy solicitado para hablar de coronavirus. Bueno, es curioso el hecho de que quizá todo empezó cuando una institución para la que trabajo nos pidió que escribiéramos un artículo y inesperadamente tuvo cierta fortuna, pudiéramos decirlo así. Y después pues me invitan a un pequeño programa de TV local, después en otro programa educativo, y la propia escuela también hizo como un foro hablando del tema. Es curioso porque pues obviamente que lo que yo subrayaba en ese texto es que nosotros como filósofos evidentemente no somos expertos en el tema del COVID-19 ni de la cuarentena, ni de nada por el estilo, pero evidentemente me parece que la filosofía tiene algo que decir. Tan es así que, en este caso mi voz, pero también otras voces que se dedican a la filosofía, desde el punto de vista de la academia o fuera de ella, pero sí como que hace falta un tipo de opinión de un filósofo o de alguien que estudió filosofía, y llama mucho la atención porque entonces nos dice que algo podemos decir para contribuir a un debate sobre los temas que nos atañen, sobre el tema que ahorita está dominando todos los debates actuales, públicos o privados, porque es algo que nos atañe a todos y no solamente en la región, sino a nivel mundial. Y es que es curioso lo que dices de que estas invitaciones parecen reflejar que pues a lo mejor sí tenemos algo que aportar al tema, porque la sociedad ha ido equiparando el progreso con el progreso científico, ¿no? Y es el único progreso que vale. De hecho, llegó un punto en el que yo lo sentía así como que tan agresivo que solo la ciencia explica cosas, que he de admitir que de pronto yo en mis percepciones era como que anticiencia, ¿no? Y no porque ya le entrara yo a la homeopatía y me pusiera el listón rojo en el eclipse, pero de pronto era como que científicos dicen tal cosa. Y yo por dentro así de, ay, ¿quiénes son los científicos para venir a decirme a mí cómo vivir y así? Pero es cierto, ¿no? Tenemos pues, ¿qué será? Una confianza ciega en la ciencia, y muchas veces esa confianza pues no nos permite ver que siempre hay otros intereses de fondo, como la cuestión de Elon Musk, ¿no? Que bajo el estandarte de decir, oh, es un genio y así, pues dejamos que nos llene la órbita de basura porque progreso. Sí, efectivamente me parece que tiene mucho que ver aquí con la justa medida con respecto a cada uno de los saberes, porque ciertamente, o sea, lo que nosotros estamos diciendo no es que la ciencia no tenga un carácter importante en la vida cotidiana. El problema es determinar si esa ciencia abarca todo tipo de saber o todo tipo de conocer de lo humano, que se agote allí.
Entonces, me parece que ante una dificultad como la que enfrentamos actualmente, que es la de una pandemia, sí, de repente como que lo que surge es un replanteamiento en muchos niveles. El primero de ellos tiene que ver con si la información que nos llega es verídica, si la información que nos llega es fiable o no es fiable. Y me parece que allí es muy importante poner ese énfasis, que efectivamente lo que nosotros conocemos en torno a la pandemia, en torno al COVID-19, sí viene por parte de un grupo de expertos, un grupo de gente que sabe de lo que está hablando, y eso es un hecho, eso es algo que la ciencia está demostrando. Y el hecho es ese, se puede constatar, se puede ver que los hospitales tienen gente enferma de una enfermedad concreta de esta pandemia y demás, pero el problema es saber si ese conocimiento en realidad agota todas las posibilidades del conocimiento humano, como estábamos diciendo. Ahora, el problema de la ciencia extrapolada, el problema de asumir que todo conocimiento es conocimiento científico, es un viejo tema con el que ha lidiado la filosofía, al menos desde hace un siglo, cuando el positivismo de Comte o el neopositivismo del Círculo de Viena afirmaban que solamente conocemos con veracidad aquellas proposiciones que han sido demostradas empíricamente. Esto es uno de los grandes criterios del neopositivismo, sobre el cual asumimos que fuera del conocimiento científico no hay nada que podamos conocer. Sin embargo, la filosofía, que siempre está pensando los temas, se da cuenta que ese criterio en realidad es un criterio no científico desde su propia premisa. Y ya desde ahí como que empieza a fallar el argumento neopositivista y nos damos cuenta que sí es cierto que los hechos son explicados desde el punto de vista de la ciencia, pero que hay otro tipo de saberes en donde la filosofía y otras disciplinas pueden contribuir al conocimiento del humano. Por decirlo, cuando hablamos del tema del COVID-19, no solamente estamos hablando en torno a la enfermedad, sino también estamos viendo cómo se ha afectado lo humano, cómo se han afectado las relaciones personales, cómo ha creado una crisis económica, cómo toda la socialidad se modifica, y obviamente que esto ya no compete propiamente a la ciencia empírica, sino que también un poco a la ciencia social, y nosotros diríamos a otras áreas del conocimiento, del saber, como pudiera ser efectivamente la filosofía. Pongamos por caso el tema de valores, el tema de la moral, que es un tema que a final de cuentas siempre estamos discutiendo. Si ustedes se dan cuenta, la ciencia no puede decir nada propiamente desde ella misma en torno a los valores, porque todos los juicios que hace la ciencia son juicios descriptivos, en tanto que la moral hace juicios prescriptivos. No dice lo que es, sino cómo debería de ser el mundo, aunque de hecho no lo sea así. Allí es donde entra en buena medida la labor de la filosofía y de otro tipo de saberes. Y es que sin darle su lugar a ese tipo de saberes, tenemos situaciones como las que se viven en la actualidad, ¿no? Donde vemos a la vida humana como un obstáculo para el desarrollo económico. Y es más bien, es mi mismo problema que en el debraye del capitalismo. O sea, ¿por qué dejamos que los intereses económicos se comporten como un impuesto que no podemos controlar? ¿Por qué la opción es o nos morimos de hambre o nos morimos del virus? Sí, efectivamente, yo creo que los casos que nos menciona Maki tienen mucho que ver con estas discusiones que ya rebasan el ámbito de la ciencia. Y pones el caso de la economía, y ciertamente la vida ahorita nos está exigiendo preguntarnos por algo tan radical como decir, bueno, me muero de la enfermedad o me muero de hambre. ¿Cómo es que llegamos a ese punto? ¿Cómo es que las instituciones del país, las instituciones locales y demás, no pueden dar las garantías como para que las personas pudieran estar en el confinamiento, y esto ya pasó bastante tiempo atrás, y evitar así la saturación de los hospitales, que ya en breve como que se empieza a ver un panorama más cercano a ese, y esperemos que no sea así, porque entonces la situación va a ser bastante más dramática. Sin embargo, bueno, en este tipo de opiniones, o más aún, más allá de la opinión, en este tipo de argumentaciones, hace falta que el filósofo y otras disciplinas puedan establecer sus puntos de vista y lo pongan en el debate de lo público, porque allí hacemos una contribución importante, me parece, a la sociedad.
Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto. Vamos de lo macro a lo micro y volvemos a Néstor como celebridad. O sea, ¿qué peso tiene realmente el filósofo en la opinión pública? De hecho, sabemos que poco. No es como que los líderes de opinión mexicanos sean todos filósofos. Sabemos quiénes son y es bastante lamentable el cuadro. Pero tú que has sido llamado de tu lugar de trabajo y de ahí gente que te conoce, ¿tú qué sientes? O sea, que sí se le está dando un lugar a alguien que se dedica a la filosofía, o lo has sentido más como de, pues este es un evento culturoso y sabemos que aquí en nuestra ciudad hay una escuela de filosofía, entonces vamos a llamarlo de relleno? Está interesante esta manera de plantearlo. Pero bueno, yo considero que tiene mucho que ver con el debate actual y cómo el mundo contemporáneo, de alguna u otra manera, está empezando a democratizar las opiniones. Tenemos que decir también que esto ha sido un cambio fundamental para la propia filosofía. Esto es, concretamente, hace muchísimos años, uno de los grandes pensadores filosóficos de todos los tiempos se llama Platón. Y Platón asumía que el filósofo era algo así como un iluminado. De hecho, hay hasta un mito famoso, el mito de la caverna, donde alguien que está encadenado sale de la cueva, puede ascender hasta el sol, ver ese sol de la verdad, y baja e ilumina a todos los demás. Este filósofo es como el mero mero, ¿no? Es casi el filósofo rey, o literalmente es el filósofo rey, que conoce lo que es lo bueno, lo justo, lo verdadero. Tras años y tras siglos de padecimientos que ha tenido la filosofía, se ha vuelto para bien más modesta. Y al volverse más modesta, tiene que decir que nosotros no lo sabemos todo, porque en realidad no hay nadie que lo sepa todo. Pero sí es importante poner el énfasis en presentar cargas de prueba, como lo dirían los abogados, o en presentar argumentaciones y defender lo que nosotros asumimos que es lo verdadero. Valga decir que en el cotidiano, en la vida normal, todos tenemos opiniones, todos tenemos pretensiones de validez, dicen algunos, pero que entran en juego y entonces, por decirlo, yo digo, pues es que las quesadillas llevan queso. Y alguien dirá, no, es que las quesadillas no llevan queso. Bueno. No te metas a ese debate. Es un debate que efectivamente yo no puedo solucionar, pero simplemente lo planteo porque entonces hay una argumentación. De hecho, lo pongo porque es un tema gastronómico, pero realmente polémico, al menos en nuestro país. Depende de la localidad en donde te encuentres, dirás si llevan o no llevan queso las quesadillas. Pero a lo que voy es que ante esos temas, ante temas polémicos, hay opiniones, pero no solamente damos la opinión, sino que también damos un argumento que trata de hacer válida nuestra opinión. Porque opiniones tenemos todos, pero no todas las opiniones son veraces. Y precisamente se hacen veraces, se hacen verídicas o se acercan aún más a la verdad en la medida en que puedan ser argumentadas. Y diríamos todavía con algunos filósofos, son argumentadas con la fuerza, sin fuerza, del mejor argumento, de tal manera que al dialogar nosotros nos pongamos de acuerdo y digamos, las quesadillas llevan queso o las quesadillas no llevan queso, para poner este ejemplo típico de la gastronomía mexicana. El papel de la filosofía me parece que es doble. El primero es establecer algo así como un punto de vista imparcial, en donde nosotros podamos poner pretensiones en juego, y el segundo papel es tratar de esclarecer los argumentos de tal manera que nos convengan, que nos sean más válidos, que nos sean más verídicos en la medida en que tengan una argumentación más fuerte. Esa es una labor importante, una claridad fundamental que puede dar el filósofo toda vez que sea capaz de explicar a los demás y de explicarse a sí mismo cuál es su labor en el mundo. Y con esto ganamos bastante. Ahorita me surgió la pregunta, ¿tú crees que en la actualidad la filosofía nos serviría más como herramienta que
como disciplina, entendiendo que a lo mejor la disciplina filosófica es pues que tú piensas y argumentas y estudias, investigas, etcétera, y la filosofía como herramienta sería esto que tú dices de aprender a argumentar, de que, bueno, si yo voy a dar mi opinión, pues tengo que decir de dónde viene esa opinión y someterla pues a juicio. Sí, yo creo que la filosofía puede contribuir a los dos ámbitos, pero hacemos esta distinción entre el ámbito de lo público y el ámbito de lo privado. Y lo que brinda la filosofía al ámbito de lo público es la forma de la discusión, de tal manera que tratemos de acercarnos lo más posible a un punto de vista imparcial, en donde todas las opiniones valgan igual, porque todas las voces se pueden escuchar, pero que prevalezca el punto de vista más razonable, pongámoslo por caso para no entrar en tanto debate. Sin embargo, si nosotros nos vamos con filosofías concretas, no solamente con filosofías formales, sino con filosofías que tengan sustancia y contenido, para tomar el término hegeliano de sustancia, entonces ya estamos diciendo que hay contenidos muy fuertes, digamos por caso, en una ética estoica, o en una ética aristotélica, o en una ética cristiana, porque ya implica valores y ya implica normas. No son éticas formales, sino son materiales, son de contenido, son de decisión, de tal manera que cuando yo las conozco, sí me sirven a mí en lo concreto para guiar mi forma de actuar. Pero esto no puedo yo llevarlo al ámbito de lo público y tratar de que todos vivan conforme a mi moral, sino sí me sirve para poner en debate las pretensiones morales de un determinado discurso. Esto es, que en un discurso en lo público puedan convivir razones filosóficas de distintas escuelas o, ¿por qué no?, también razones religiosas y también razones ateas para llegar a un punto de vista imparcial. Podemos tomar la filosofía en los dos sentidos, en el ámbito de lo público, lo formal, y en el ámbito de lo privado, lo del contenido. Me siento reivindicada. Ya no me siento una inútil por estudiar humanidades. Nada más un comentario a la par, porque uno de mis grandes filósofos, que para mí es así como el non plus ultra, es Kant. Y Kant decía, Kant explicaba su experiencia vital y decía que antes él pensaba que lo que trataban los filósofos era lo máximo. Y dado que estudiaban, no sé, las causas últimas, los fundamentos y demás, él decía que la filosofía estaba por encima de los demás saberes, se sentía como más. Después lea Rousseau, a un filósofo francés, y como que cambia de perspectiva y dice, no, es que lo importante es lo que hace la gente, el trabajador, el campesino y demás, y lo que hace la filosofía es casi como algo diletante, algo sin importancia. Ya después su pensamiento cambia y se da cuenta que no somos ni el non plus ultra, no somos lo máximo, pero tampoco somos los menos. Toda vez que nuestra disciplina, toda vez que nuestra filosofía sirva para brindar seguridad, sirva para brindar criterios de validez a el mundo, y nuestra labor puede ser tan importante como la de un médico, como la de un abogado, como la de un sacerdote, como la de un político. Pues vamos a dejarle hasta ahí por esta semana. Ahora me toca a mí despedir el capítulo solita. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Que la filosofía todavía tiene mucho que decir y que es bueno que al menos en algunos círculos ya se esté tomando en cuenta la opinión de quienes estudiamos filosofía o quienes se dedican a la filosofía para hacer un discurso un poquito más plural. Nos escuchamos el siguiente sábado con un contenido que realmente depende de ustedes. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas sobre la obra Fenomenología del Espíritu para que las contestemos, porque de otro modo pues se tendrán que aventar otro de Brian. Ni modo. Así que nos escuchamos el próximo sábado con un nuevo capítulo de Tras Hegel. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros capítulos pasados, presentes y futuros en nuestra web, que es trashegel.com. Estamos en YouTube, Stitcher, Spotify, iTunes, donde sea que escuchen podcast, ahí estamos. Y también estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @trashegel. Encuéntrennos, coméntenos y compártannos para poder llegar a más personas. Yo soy Maki y Néstor me acompañó en el capítulo como siempre. Hasta entonces.